Gracias, Padre eterno. Gracias, soberano Dios, por darnos la oportunidad en esta mañana de reunirnos alrededor de tu palabra. Anhelamos tu presencia, Señor. Venimos confiados de tu gracia infinita, Señor, confiados del sacrificio en la cruz del Calvario, el cual nos permite en esta hora, Señor, llegar confiadamente, buscando tu presencia, Señor. Hemos venido dando, Señor, una alabanza, dando una ofrenda de alabanza, de adoración para ti, que esperamos haya llegado hasta el trono de tu gracia, mi Rey. Ahora nos disponemos a recibir de tu palabra. Pedimos, por favor, seas tú en la escena, que tu Espíritu Santo tome control del lugar, mi Dios, que tome control de este siervo, Señor, el cual vas a usar en esta mañana, que tomes control de nuestros oídos, Señor, que podamos percibir tu palabra, Señor, que podamos tener revelación de ella, que no sea solamente un culto más, Padre eterno, que hables a nuestros corazones de una manera tan especial, que no nos quede más remedio, Señor, que ejecutar tu palabra. En el nombre de Jesucristo pedimos perdón por nuestros pecados y así leemos tu palabra en acción de gracias para tu honra y para tu gloria, mi Señor y Dios. Amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos. Damos la bienvenida a cada uno de los presentes. Damos la bienvenida también a los que están en la transmisión. Vamos a dar lectura, por favor. Vamos a abrir la palabra del Señor. Y vamos a hacerlo en el libro de Jueces, Jueces capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Libro de los Jueces, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Hay un título antes del versículo 1, dice: Judá y Simeón capturan a Adoni-Bezek. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a ponernos cómodos, por favor. Vamos a tomar nuestros lugares. Bendito sea Dios. El Señor sigue siendo fiel. El Señor sigue estando en nuestros medios, nos sigue permitiendo la vida, la salud y las ganas de buscarle. Porque el solo hecho de estar aquí es el poder de Dios que actúa en nosotros. Pudiendo estar en la cama, pudiendo estar descansando después de una semana dura, una semana ardua de trabajo, pudiendo estar allá o en cualquier otro lugar, distrayendo posiblemente nuestro cuerpo, el Señor permite que nosotros tengamos deseo de alimentar el espíritu. Aquí este texto que estamos leyendo dice que esto ocurre seguidamente después de la muerte de Josué. Josué había estado liderando al pueblo de Israel y justo después de la muerte de Josué, entonces dice que el pueblo de Israel consulta a Dios. ¿Verdad que es hermoso eso? ¿Verdad que es hermoso saber de que a pesar de que no está el líder, ya Josué no está, pero el pueblo de Israel aún busca la presencia del Señor, aún busca la voluntad de Dios antes de hacer las cosas? Pero préstame tu atención un momento. Dice que la pregunta o la consulta que le hacen al Señor es: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Ellos ya les habían distribuido la tierra según el lugar donde les correspondía. ¿Qué tenían que hacer ahora? Ir y tomarla. Porque no es solamente de que recibo la promesa y ya está todo en bandeja de plata. No, hay que luchar por la promesa. Entonces ellos tenían eso claro, ya el Señor se los había mostrado. Entonces la pregunta es: somos tantos, dinos, Señor, ¿quién va primero?
Y el Señor le responde, y la respuesta es puntual. El Señor responde, Judá, en el verso 2, vamos a leerlo nuevamente. Jueces capítulo 1, versículo 2 dice, y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Ahora, si preguntan, ¿quién va a subir primero? Y el Señor le responde, ¿quién debe subir? ¿Cuál debería de ser la reacción? No sé si me hago entender. Si ya preguntaron, si yo pregunto y el Señor me dice a mí, sube, la reacción debería de ser de que yo subo, ¿sí? Y más si el Señor dice, yo he entregado la tierra en sus manos. Pero dice la Escritura, en el verso 3, y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo a la tierra que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. O sea, esto pareciera un acto de fraternidad, ¿ves? De camaradería. Pues como somos hermanos y vamos a pelear, ven y me ayudas y luego yo te ayudo. Parecería algo bueno, pero no es lo que el Señor está diciendo. Realmente lo que está haciendo Judá es dudar de que puede hacer frente al enemigo solo. ¿Sí estamos? El Señor nos ha dado promesas grandísimas a cada uno de nosotros en particular. Promesas de poder estar por encima del mal. De poder estar por encima del pecado. Pero a veces nosotros nos sentimos tan débiles que no podemos vencer, y la Escritura me dice claramente, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero nos sentimos que no podemos, nos sentimos débiles. Que Dios nos ayude a nosotros a tomar la palabra de Dios para nosotros mismos. O sea, el Señor ya les había dicho. Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Ahora, no vamos a perder ahí Jueces, pero acompáñame por favor a la segunda carta a los Corintios. Vamos a leer del capítulo 1, no pierdas Jueces, que ya vamos a volver allí, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, vamos a leer del verso 18 al verso 21. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Vamos a leer, si el Señor nos permite, del verso 18 al verso 21. Y dice así la palabra del Señor. Aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿sí? Está hablándole a la iglesia y le dice, mas como Dios es fiel. Pregunto, ¿Dios es fiel? Amén. ¿Sí? Dios es fiel. Entonces dice el apóstol Pablo, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. ¿Sí estamos? ¿Por qué? Porque es que nuestra palabra no es nuestra, la palabra que predicamos es la palabra de Dios. Entonces la palabra que nosotros le damos, dice el apóstol Pablo, no es sí y no. Porque Dios es fiel. Verso 19 dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Aleluya. Verso 20, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Aleluya. Y ahora,
donde a veces nosotros nos quedamos, ¿sí? Donde a veces damos el traspié, es porque la promesa de Dios ya está dada, y si no la vemos materializada, entonces empezamos a dudar, damos el traspié. Porque dice, no es que todas las promesas en Dios son sí, pero no dice solamente son sí, dice son en Él sí y en Él amén. El sí significa, mírala, ya está hecha. Y el amén significa que así sea. Aleluya, gloria a Dios. Que si la promesa se dio, aunque no la estés viendo, alabanzas al Señor, va a venir a cumplimiento. ¿Sí estamos? Bendito sea Dios. Espero que mi Señor, así como me está hablando a mí, le esté hablando a alguien más en esta hora. Porque a veces nosotros nos desesperamos. A veces nosotros nos angustiamos. Nos preocupamos. Porque no se ve. Y la palabra del Señor dice, lo que se ve no necesita fe. Porque ya lo estás viendo. La fe se necesita para aquellas cosas que aún no podemos ver. Bendito sea Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros. Aleluya. ¿Ves que te incluye mi Señor en su obra maravillosa? Las promesas de Dios van a venir a cumplimiento. Y Dios quiere usarnos. Aleluya. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarme a mí. Pero para usarnos se requieren, oh Dios mío, para usarnos se requieren condiciones. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Aleluya. Es Él, solamente Él. ¿Hay condiciones? Por supuesto que sí. El pueblo, vamos a volver a Jueces, por favor, acompáñame. Ya el pueblo de Israel le pregunta al Señor quién sube primero. El Señor les dice, pero no obedecen lo que el Señor les dice. El Señor le dice puntualmente, sube Judá, pero Él dice, no, yo subo, pero no solo. Voy a llevar refuerzos. Pregunto, cuando el Señor nos da una promesa, ¿necesitamos refuerzos humanos? La palabra del Señor dice que nuestras armas son poderosas, no en la carne, sino en el espíritu. Son poderosas para guerrear esa batalla espiritual. Con Él lo tenemos todo. Bendito sea su nombre, Jesucristo, hoy y siempre. Resulta que por no obedecer, por no creer, cuando Judá le dice a Simeón, acompáñame, está dudando de la promesa de Dios. ¿Sí es claro eso? Está dudando de la palabra de Dios. Y el dudar es lo contrario a tener fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dice ahí mismo en Jueces capítulo 1, verso 19. ¿Y Jehová qué? Estaba con Judá. Pregunto, ¿Dios prometió estar con Judá? Todas las promesas de Él son en Él sí y en Él amén. O sea, el Señor le dijo, yo voy a ir contigo, ¿sí? Dice, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Cuando el Señor le promete a su pueblo la tierra, dice, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Esa promesa era para que ellos la recibieran para sí. Pero por la duda, no pudieron obtener la promesa total. Les tocó compartir la tierra con la gente que habitaba allí. Pero no fue esa la voluntad primera del Señor. La voluntad del Señor era que sacaran, que exterminaran a esas naciones. Porque el Señor les había dicho, si no las exterminan, los van a contaminar.
Y Judá no pudo expulsarlos a todos. Así que le tocó vivir con los cananeos. Y así siguieron. ¿Sí? No pudieron expulsarlos. En el capítulo 2 de los Jueces, acompáñame por favor, vamos a leer los primeros versos. Jueces capítulo 2, vamos a leer el verso 1. Inicialmente dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y los introduje en la tierra, bendito sea Dios. Sí estamos leyendo, ¿verdad? Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Pregunto, ¿la promesa de Dios es en él sí? Aleluya. Y en él amén. Prometió y cumplió. ¿Sí? Dice: yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Porque Dios es fiel. Así leíamos ahora, ¿verdad? En 2 Corintios. Porque Dios es fiel, ¿sí? Él dice, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Ahora, nosotros hablamos y nos gusta que nos hablen acerca de la fidelidad de Dios. Decimos: Dios es fiel. Y nosotros, bendito sea Dios, nosotros nos gozamos de que Dios sea fiel. Porque decimos: oh Dios nos ama tanto, y amén, Dios nos ama. Pero porque nos ama, tiene que corregirnos cuando hacemos lo que no debemos hacer. Y en medio de esa corrección se aprecia de una manera especial la fidelidad de Dios. Aleluya. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Verso 2, Jueces 2:2 dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esa tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Había condición para la promesa? Claro que sí. Mi Señor les dijo: mi pacto es este y no lo voy a invalidar, con tal de que ustedes, que Dios nos ayude, porque muchas cosas que deberían de estar pasando en este día con la iglesia no están pasando porque nosotros hemos olvidado la parte que nos corresponde hacer. Oímos en las noticias acerca de lo que está ocurriendo allá en Ucrania. Y podríamos decir: no, estamos lejos, ¿sí? Pero hay rumores, ¿sí? No solamente se oye de la guerra, sino también de rumores. Rumores de que podría salir de allí. De que podría dejar de ser una guerra privada entre Rusia y Ucrania y convertirse en una guerra mundial. Pregunto, ¿no debería la iglesia estar en otra posición espiritualmente hablando? Entonces podríamos decir: oh, es que entonces Dios no está cumpliendo su promesa. Dios cumple sus promesas, iglesia. La palabra del Señor dice que en los postreros días Él derramaría su espíritu sobre unos cuantos. No, dice la palabra: sobre toda carne. Bendito sea Dios. Derramaré mi espíritu, bendito sea Dios, dice el Señor. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pregunto, ¿dónde está la profecía? Ahora, quiero por favor llamar tu atención. Llamar tu atención a algo demasiado importante, ¿sí? Hoy día, muchos se dicen ser profetas, ¿sí? Pero en la palabra del Señor me muestra
que cuando un profeta hablaba a la iglesia temblaba de miedo. ¿Por qué? Porque era el así dice el Señor. Porque cuando Dios tenía que hablar, así como aquí cuando Dios envía el ángel, la gente tenía que temer porque era la palabra de Dios que venía. Y dice el verso 3, por tanto, termina el verso 2 preguntando, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses serán tropezadero. Bendito sea Dios. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y eso ocurría cuando el profeta de Dios hablaba en nombre del Señor. Cuando el profeta alzaba su voz no era porque quería sobarle la espalda a la iglesia. Era porque la iglesia necesitaba corrección. Cuando el profeta iba a hablar, la gente se agarraba fuerte donde pudiera. La gente atendía, abría sus oídos, abría sus ojos espirituales también para escuchar esa palabra. Y lo que hablaba el profeta era la palabra de Dios. Pero hoy en día no. Hoy en día muchos se dicen profetas. Y cuando dicen va a profetizar, entonces la gente se pone contenta. Porque la profecía que dicen es les va a ir bien. Sus negocios van a prosperar. Su economía se acrecentará. Y la gente feliz dice amén a eso. Eso no es profecía, iglesia. Aún hace falta que vuestros hijos profeticen. Bendito sea Dios. Aún se necesita la palabra profética real. Pero la gente no. La gente hoy día quiere palabras dulces. Palabras que lo animen a seguir viviendo en pecado. Palabras que le digan, no, como estás bien. Pero no, iglesia. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, mi Señor también nos suelta. Oh, qué terrible sería eso. Qué terrible estar lejos de la protección de Dios. Y el Señor le dice a su pueblo, por cuanto no me obedecieron, entonces yo no voy a quitar esas naciones de allí. Y serán azote para sus costados. Y sus dioses serán tropezadero. En el verso 10, Jueces capítulo 2, verso 10, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando muere Josué, la gente que conocía a Josué se dio cuenta del pacto de Dios con él, ¿sí? Entonces temían al Señor. Y al temer al Señor, entonces hacían la voluntad de Dios. Pero ellos se conformaron a vivir ellos conforme el Señor les había dicho. Y ahora mientras ellos vivían, consultaban al Señor y hacían lo que el Señor decía. Pero cuando toda esa generación muere, se reúne a sus padres, entonces se levanta otra generación, dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Pregunto, ¿no será que nosotros estamos cayendo en ese error? En el error de nosotros conformarnos a que nosotros conocemos a Dios, a que nosotros buscamos su voluntad, a que nosotros vivimos conforme el Señor quiere que vivamos. Y nos estamos olvidando de que detrás de nosotros, si el tiempo dura, viene otra generación.
Ahora, el tiempo está a la mano, amén. Yo oro para que el Señor venga pronto. Yo le digo a mi Señor, amo tu venida y anhelo que vengas. Pero yo no sé exactamente cuándo vendrá mi Señor. Nosotros deberíamos de estar preparando a esa generación que viene detrás de nosotros. Nosotros deberíamos de estar manifestando a Dios para que esta generación que viene detrás pueda decir, realmente Dios está con nosotros. Deberíamos como iglesia entrar en un desesperar, en un clamor por aquella generación que si el tiempo dura vendrá. Porque está bien, el Señor nos habla, damos gloria a Dios por ello. El Señor nos ha permitido y nos está transformando, nos está santificando. Bendito sea Dios por ello. Y el Señor nos está llevando a crecer espiritualmente y estamos creciendo por gracia de Dios. Pero deberíamos de proyectarnos a lo que vendrá. Porque un día el Señor nos llevará y por gracia de Dios, aquí no es el hermano fulano, sino que aquí es el Espíritu Santo el que dirige la obra. Y si el Señor se lleva al líder, oh bendito sea Dios, el Señor levantará a otro. Bendito sea Dios. Porque no caminamos en pos de un hombre, caminamos en pos de la palabra de Dios. Pero cuando todos nosotros seamos reunidos con el Señor, quede los que queden. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Terrible condición. Mis amados, el evangelio que hoy se está predicando en muchos lugares es demasiado suave, es demasiado liviano. Por eso es que no hay espinazo en las personas, en los creyentes. Y el Señor necesita que nosotros nos paremos firmes, que nosotros reconozcamos la voz de Dios y actuemos de acuerdo a lo que el Señor habla. Bendito sea su nombre. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba provocando a ira al Señor. Ahora podríamos decir nosotros, pero eso era el pueblo de Israel. Ese fue el pueblo de Israel que provocó a ir al Señor, porque pues adoraba a Baal y a Astarot, adoraba ídolos. Pero nosotros no adoramos ídolos. Nosotros debemos recordar qué es un ídolo. Nosotros debemos recordar que la adoración única y exclusivamente para Dios. La adoración es para Él. La adoración es para nuestro Padre Celestial. La adoración es para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El pueblo de Israel hace encender la ira de Dios. Y el Señor los entrega en manos de sus enemigos. Pero dice la palabra del Señor que el pueblo, cuando se veía tan mal, cuando llegaba al extremo, entonces clamaba, gemía a Dios. Dice el verso 18:
Jueces capítulo 2. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Qué es Dios? Dios es rico en misericordia. Pero qué triste que cuando el pueblo se ve en las últimas, entonces claman al Señor y el Señor les envía un libertador, les envía un juez. Pero dice la escritura, el verso 19, mas acontecía que al morir el juez, ¿ellos qué? Volvían atrás. Triste la historia. Triste la historia del pueblo de Israel. El Señor les levanta, se ven azotados porque dejan al Señor. El Señor les levanta un libertador, los liberta y mientras el juez vive, el pueblo está bien. Pero muere el juez y vuelven atrás. Oh Señor. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Ahora, aquí ya nos habla de algo puntual, ¿sí? Dice el verso 20, termina diciendo, el verso 20, ¿cómo termina diciendo? El verso 20 dice, y no obedece a mi voz. Entonces pregunta, ¿qué tan grave es la desobediencia? ¿Qué tan grave es la desobediencia con Dios? ¿Qué tan grave es desobedecer la palabra de Dios? Porque a veces para nosotros desobedecer es simplemente algo suave, ¿sí? Pero el capítulo 28 de Deuteronomio nos habla en los primeros 14 versos acerca de las bendiciones de la obediencia, ¿sí? Pero del 14 hasta donde termina, casi el doble de versículos, habla acerca de las consecuencias de la desobediencia. Y qué hermoso cuando nos predican acerca de las bendiciones de la obediencia. Oh, bendito sea Dios, Jehová te acompañará, Jehová bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu trabajo. Todo eso es bonito, todo eso es amén. Pero ¿por qué no se nos predica acerca de esas consecuencias de la desobediencia? ¿Sabes por qué? Porque de una u otra manera todos desobedecemos a Dios. De una u otra manera desobedecemos la palabra del Señor. Y sabemos que eso trae consecuencias, pero nos gusta hacer oídos sordos. Oh, nos gusta hacer oídos sordos a la palabra del Señor. Iglesia, necesitamos subir. Necesitamos subir. Necesitamos crecer, iglesia. Necesitamos ya soltar tanta niñería, necesitamos ya soltar tantas cosas, necesitamos soltar tanto amor para lo material, necesitamos confrontarnos a nosotros mismos.
Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. No pierdas allí, acompáñame por favor un momento al Evangelio según San Juan, capítulo 14. San Juan capítulo 14, el versículo 15. San Juan capítulo 14, versículo 15, dice la palabra del Señor. Si me amáis, no pierdas jueces que ya vamos a volver si el Señor nos permite. Si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14, 15, ¿sí? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amamos a Dios? ¿Verdad que lo amamos? Pregunto, ¿guardamos sus mandamientos? Porque si yo no guardo sus mandamientos, realmente no le estoy amando. Y usted me dice, hermano, ¿son los 10 mandamientos? Yo te diría no. Porque hay mandamientos, preceptos, estatutos, ordenanzas. Pero cuando a mi Señor Jesús le preguntan, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Pregunto, ¿llegamos hasta allá? Esforcémonos, hermanos. Esforcémonos a hacerlo de esa manera. Pero mi Señor no se queda allí. Él dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amo a mi prójimo? Si muchas veces no soy capaz de perdonar, ¿puedo amar a mi prójimo? Si muchas veces nos lastiman, nos hieren, nos roban, y nos cuesta tanto perdonar. Y ahora usted puede decir, hermano, pues si me roban yo perdono. Pero si hacen algo más grave con nosotros, si no nos lastiman a nosotros, si lastiman a nuestros hijos, hermano, ya eso es otra cosa. No, el Señor habla de lo mismo. Dice, si solamente amas a los que te aman, ¿qué haces de más? ¿No estamos nosotros llamados a estar por encima del pecado, iglesia? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, no estoy aquí para juzgarte, mi amado hermano. Estoy aquí para ayudarte, para decirte que no estás solo en esto, pero que la batalla, tu batalla, tienes que pelearla solo. Yo voy a orar por ti, así como espero y sé que tú oras por mí. Orad los unos por los otros. Ahora, cuando nos lastiman tanto, nosotros decimos, no es que yo no siento perdonar. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Debes decidir perdonar. Si decides perdonar, Dios está allí contigo para fortalecerte, para sanar tu corazón, para restaurarte. Oh, bendito sea Dios. Si me amáis, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a leer en el capítulo 15, San Juan capítulo 15, ¿sí?
Bendito sea Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así lo dice mi Señor Jesús. Y se lee tan cortico ese versículo. Y es tan fácil y nos lo aprendemos de memoria. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero realmente es tan profundo que si de aquí, al terminar el servicio, solamente pudiéramos irnos meditando en este versículo, San Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. De seguro, mi amado hermano, no vas a terminar el día como lo terminas cada día. Bendito sea Dios. En el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, vamos a leer el verso 4 y verso 5. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pregunto, ¿podremos nosotros solos abandonar esos deseos pecaminosos que tenemos? Se requiere primero que yo quiera hacerlo, pero necesariamente, bendito sea Dios, el Espíritu Santo en nosotros. El verso 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bendito sea Dios. Vamos a volver a Jueces, por favor, acompáñame de nuevo. El pueblo del Señor hacía lo malo y el Señor escuchaba su llanto, su clamor, y levantaba un libertador. El primero que levanta en el verso 7 habla acerca de Otoniel. Dice: y hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de los de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel, ¿cuánto tiempo? 8 años. Se aguantaron 8 años el estar ahí sufriendo antes de clamar al Señor. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿A quién levantó el Señor? A Otoniel. ¿Quién era Otoniel? Aquí nomás dice que era sobrino de Caleb. No dice que era un hombre elocuente, no dice que era un hombre fuerte, no dice que era un hombre entregado a la batalla. Simplemente dice que el Señor lo levantó. Pero dice el verso 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Pregunto, ¿qué necesitamos nosotros? Tú no necesitas parecerte a nadie más, solo a Jesucristo. No necesitas ser especial, no necesitas ser elocuente. Necesitamos que el Espíritu del Señor descienda sobre nosotros. Bendito sea Dios. Qué hermoso que pudiéramos tener eso claro. Que Dios utiliza al que quiere utilizar. No hay que se levanta solo, no. Es al que Dios levanta. No dice y se levantó Otoniel, no, dice y Dios les levantó. Oh, aleluya. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y fortaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años. Bendito sea Dios. Pero dice, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. 40 años mientras vivió el juez, el pueblo levantado.
Pregunto, ¿por qué el pueblo se mantenía mientras vivía el juez? Porque sus ojos estaban puestos en un hombre. Y ese es el grave error de la iglesia. La iglesia no puede fijar sus ojos en un hombre. Porque el hombre, dice la escritura, es como la hierba, ¿sí? Y la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Oh. ¿Cuánto vive un hombre? El tiempo que Dios disponga. Pero entonces muere el hombre y nosotros que nos volvemos atrás. No, iglesia. Nosotros no vamos en pos del hombre, vamos en pos de la palabra de Dios. Volvieron a hacer lo malo y el Señor, después de estar, dice el verso 14, Jueces 3:14, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. La primera vez fueron 8 años. Ahora se volvieron más aguantadores. Aguantaron 18 años el estar al servicio de Eglón. El verso 15 dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. Les levantó a Ahod, ¿sí? Y dice la escritura, y era zurdo. O sea, ¿qué era lo sobresaliente de Ahod? Era zurdo. No dice más nada. No dice, y era un hombre fuerte. No, simplemente era zurdo. Pregunto, ¿qué necesitas tú para que Dios te use? El verso 31 dice, después de él, después de Ahod, fue Samgar, hijo de Anab, el cual mató a 700 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. ¿Saben lo que es una aguijada de bueyes? Es una vara, ¿sí?, que tiene posiblemente una punta de bronce metálica para chuzar a los bueyes para que puedan moverse cuando ellos están quietos, para moverlos, ¿sí?, en el arado. Pero no era un arma de guerra. Era simplemente una herramienta del arado. Y dice que con eso mató a 600, dice aquí, ¿sí?, a 600 hombres de los filisteos. Entonces no se requiere de tener algo en su personalidad sobresaliente, ni se le requiere tampoco un arma específica, porque mi Señor es puntual y dice, no con espada, no con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Después de esto, dice el capítulo 4, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Azotengoim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ya no eran 8, no eran 18, ahora eran 20. Cada vez el pueblo más duro de servir. Cada vez el pueblo más apartado del Señor. Cada vez el pueblo con corazón más endurecido. Pero mi Señor sigue siendo misericordioso. Por eso es que a este día mi Señor aún no ha permitido que descienda el fuego del cielo y consuma la tierra. Porque aún hay misericordia. Aún hay un trabajo que tenemos que hacer. Y el Señor llama a un hombre llamado Barak. Había una profetisa en ese tiempo que gobernaba Israel, llamada Débora. Y el Señor le habla a este hombre, a Barak, a través de Débora en el versículo 6. Jueces capítulo 4, versículo 6 dice:
Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo en pregunta, ¿sí? La pregunta es, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos? Bendito sea Dios. ¿Qué había allí? Palabra de Dios. La palabra de Dios para un hombre en puntual, para Barak. La escritura no me dice que Barak era un guerrero esforzado, no. De hecho, el versículo siguiente, el versículo 8 dice, Barak le respondió, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. ¿Qué era Barak? Un cobarde. Escuchó la voz de Dios a través de una profetisa. Y dijo, yo quiero seguridad. Ya me dijiste que Jehová me los va a entregar en mis manos, pero yo quiero a la profetisa. Qué triste, ¿verdad? Que no nos baste con la palabra de Dios, sino que necesitemos al hombre de Dios también. Cuando ya el hombre de Dios cumplió su propósito, ya dio, así dice el Señor. Cuando ya la palabra está dada, ¿qué nos corresponde, iglesia? Tomar esa palabra, hacerla nuestra y hacer lo que el Señor nos manda hacer. Bendito sea Dios. Y el Señor permite que Débora vaya, y Débora le dice, bueno, voy a ir, pero entonces la victoria no va a ser tuya, va a ser de una mujer. Y el Señor permite nuevamente que el pueblo de Dios, que ese pueblo goce de paz, ¿sí? Por otro tiempo. En el capítulo 6, ¿sí?, de Jueces, tristemente se repite la historia. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Más misericordia de Dios. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Ahora, quiero que veas la dureza del corazón del pueblo de Israel. Veían que el pueblo, que los enemigos los atacaban, y para ellos era más fácil construir cavernas, cavar en las peñas, hacer cuevas, que doblegar su rodilla, doblegar su corazón ante el Señor y decir, Señor, realmente estoy en pecado. Qué obstinado ese corazón. Y me pregunto, ¿no habrá un corazón obstinado aquí? Que en vez de estar cavando cuevas, cavernas, en vez de hacerse lugares fortificados, buscaran su fortaleza en el Todopoderoso. Bendito sea Dios. Dice la segunda carta a Timoteo. Acompáñame, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versos 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pregunto, ¿a alguien le habla el Señor en esta hora?
Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿No nos ha dado espíritu de cobardía? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Aleluya. Pero poder real. Está hablando de espíritu, no de carne, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No está hablando de tu carne, está hablando de tu espíritu. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué tiene que ver el poder con el dominio propio? Todo, mi hermano. Porque si no puedes dominarte a ti mismo, oh iglesia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, aleluya, y de dominio propio. Por tanto, verso 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bendito sea Dios. El Señor levantaba jueces al pueblo de Israel, no por sus obras. Porque unos eran cobardes, otros no tenían nada diferente o nada especial que mostrar. Pero el Señor los llamó, bendito sea Dios, los llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Llamados según el propósito de Dios. Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Que Dios nos permita ver un poco más allá. Que Dios nos permita a nosotros poder reconocer que solamente en Jesucristo vamos a obtener el poder. ¿Poder para qué, mi hermano? Poder para todo. Poder para vencer. Poder para levantarnos. Poder para zafarnos de toda artimaña del enemigo. Poder para perdonar a aquel que nos hiere. Poder para vencer, bendito sea Dios. Mi Señor está contando contigo. Y se requiere no hacer cavernas para escondernos. Se requiere el Espíritu Santo. Y para que Él llegue primero, el corazón debe ser postrado delante del Señor. Así que te invito ahí donde estás, que por favor cierres tus ojos.